Bueno, y ahora vamos de nuevo con Víctor Gómez, pero vamos a hacer solo llamada, así no se entrecorta tanto, ¿sí? Víctor, ¿me escuchás? Ahora sí, se escucha perfecto. ¿Ustedes a mí? Gracias, sí, ahora sí, ya no hay interferencia. Así que buenísimo, coméntanos entonces un Buenísimo. poco justamente de este divorcio administrativo, ¿cómo sería? Bueno, en realidad el proyecto propone una suerte de divorcio administrativo, pero aquí es donde surge la preocupación de la comunidad jurídica. Lo que tenemos que decir es que nadie en el campo jurídico hoy avala una renuncia prácticamente a los derechos, porque yo te comentaba hace un instante, las personas no conocen sus derechos. En el ámbito jurídico tenemos un principio que dice las leyes se presumen conocidas por todos, pero esto es más una utopía, porque en realidad los ciudadanos no saben, no conocen sus derechos y no tienen por qué conocerlo. Para Ah, eso estamos los abogados, así como cuando una persona necesita una consulta de un tema de salud, asiste a un profesional idóneo, ujú. los médicos, así como cuando un ciudadano desea construir una casa, acude a un arquitecto y tantas otras profesiones que podemos citar como ejemplos. Los abogados entonces cumplimos un rol fundamental a la hora de asistir a las personas en cuanto al conocimiento de sus derechos, y esto históricamente ha sido así. Bien, Nosotros podemos llevar adelante, poner en consideración cuáles son los derechos en juego a la hora de disolver un vínculo matrimonial. Tenemos que decir que dar de baja un matrimonio no es como dar de baja un servicio público, no es dar de baja la luz. Aquí hay algunas consecuencias jurídicas que traen aparejada la cuestión relativa a disolver el vínculo matrimonial. Y esto es lo que hacemos los abogados, poner en consideración de las personas que representamos para que ellos mismos tomen la posta y decidan qué derechos salvaguardar. Aquí hay efectos en cuanto a lo personal, pero también, por ejemplo, en la cuestión de los hijos, si un matrimonio ha tenido hijos, o también efectos patrimoniales, porque las personas a la hora de disolver el vínculo también pueden decidir con qué bienes de aquellos que hayan adquirido durante la vida de matrimonio pueden distribuirlos entre sí. Y esto es lo más importante. En el caso de llevarse adelante divorcios administrativos, las personas no sabrían, por ejemplo, esto. También hay una cuestión aparejada a la burocracia, porque imagínense ustedes que nuestros registros civiles, que ya tienen escaso personal para atender en lo cotidiano distintos trámites que las personas asisten a realizar en esas instalaciones, bueno, también imaginemos un escenario en que asistan a preguntar qué es lo que van a hacer, si pueden o no divorciarse. Entonces, creo que sustraer del ámbito jurisdiccional, esto es, del Poder Judicial, los divorcios, cuando las personas llegan a consultar con su abogado de confianza, bueno, esto es algo que podría complicar y, sin lugar a dudas, generar una suerte de caos a la hora de decidir en cuanto a su persona, su familia y los bienes que aquellos tienen y que han adquirido durante la vida matrimonial. Víctor, y justamente estabas hablando de los bienes y patrimonios. ¿Qué pasa si hay casos en donde no hay bienes, patrimonios ni hijos? ¿Qué se hace? ¿Se puede hacer el divorcio este express sin necesidad de abogados? Sin lugar a dudas, el divorcio express ya existe en Argentina desde el año 2015, cuando las personas hoy jurisdiccionalmente deciden disolver el vínculo, lo único que hacen es una petición que pueden hacerlo tanto en forma conjunta, esto es un divorcio que conocemos como bilateral, o una petición unilateral, es decir, cuando uno de los dos cónyuges decide Bien. pedir la disolución del vínculo. Y como estamos en el ámbito del derecho privado, los jueces no se oponen, es decir, no existe una oposición a aquello que las personas deciden respecto de su propia cuestión personal. Esto no crean que ha sido siempre así, porque hasta hace 30 años en Argentina era prácticamente impensado hablar de divorcio, pero bueno, la evolución de la sociedad, de la cultura, la cultura jurídica también, que ha ido entendiendo que la sociedad avanza, tenemos otros tiempos y otras interpretaciones, entonces esto también ha cambiado con el transcurso de los años. Hoy podemos hablar de divorcios que de todas formas van a concluir, aunque las personas decidan solicitarlo en forma unilateral o en forma bilateral. No existe oposición por parte del magistrado que va a entender en la causa. Y si las dos personas están de acuerdo, en un todo de acuerdo, bueno, tengan por seguro que esa sentencia de divorcio va a salir mucho más antes, con lo Claro. cual no vemos un obstáculo para que continúe siendo jurisdiccional el trámite
y al mismo tiempo porque fíjense que si no fuera así, las personas estarían tomando decisiones que desconocen respecto a las consecuencias de lo jurídico. Y es ahí donde los abogados ponemos en consideración cuáles serán las causas y las consecuencias de aquellas decisiones que tomen. O sea que para vos realmente es súper necesario tener un abogado de por medio y no es justamente, meramente, no estamos hablando de lo que es el negocio en sí. Lo que pasa es que acá creo que hay como una falsa premisa, porque todas las profesiones liberales en realidad cobran honorarios para cuando llevan adelante algún trámite, cuando las personas contratan a un profesional liberal, sea el odontólogo, sea el arquitecto, sea un médico, todas las profesiones, porque así es en el ámbito actual, cobran honorarios. Entonces, no tenemos por qué verlo de ninguna forma de que esto sea un negocio. Y sobre todo, cuando llevamos adelante estos trámites, y en el caso que puntualmente me consultas, en el caso de que Ujú. no existan bienes, es mucho más accesible quizás en cuanto a costos. Hoy Claro. estamos hablando de que para iniciar un trámite de divorcio, las personas tienen garantizado, en el caso de que no tengan recursos, de poder asistir a las oficinas de las defensorías oficiales en el ámbito del Poder Judicial, en donde tienen Gratuito. profesionales de excelencia que los van a asesorar. Es decir, no es un obstáculo Ujú. para estas cuestiones que se plantean y que son una falsa premisa, como yo digo. Perfecto. Bueno, Víctor, te agradecemos un montón habernos sacado las dudas. Ya te estaremos invitando acá a piso, así nos sacamos otras duditas más. Por supuesto, muchas gracias por el contacto. Yo A también vos. soy un televidente del programa, así Gracias. que estar un momento acá es un halago para mí. Muchas gracias y a El disposición nuestro. como siempre. Gracias, Víctor. Beso grande. Gracias.